Hola traders, bienvenidos a un nuevo vídeo. En la clase de hoy estaremos aprendiendo a usar el indicador llamado fractal. Este es un indicador bastante sencillo, pero puede resultar bastante útil para un trader novato e intermediato. Me llamo Julia del Norte, suscríbete, pon me gusta, haz clic en la campana y comencemos. Empecemos reconociendo qué es el indicador fractal. Este indicador ha sido creado por Bill Williams, quien también ha creado el indicador Alligator. Este indicador de fractal nos permite localizar los máximos y los mínimos locales. Nosotros podemos usar esos máximos y mínimos para determinar la dirección de una tendencia o bien identificar si estamos en un rango. También se puede utilizar para identificar soportes y resistencias. Ahora veamos cómo se dibuja el fractal. Bill Williams desarrolló ese indicador para que funcionara haciendo un cálculo con 5 velas. El fractal, que es este dibujito de arriba, solamente va a aparecer cuando la vela central de las 5 velas tenga un máximo más alto o un mínimo más bajo que las dos velas anteriores y que las dos velas siguientes. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3. Esta sería la tercera vela, la vela central, y la punta de la mecha de esta vela central queda más alto que los máximos de las velas anteriores. Este es el máximo de la vela anterior y este es el máximo de la vela anterior. Como puedes ver, esta punta de mecha está más arriba y también está más arriba que los máximos de las dos velas siguientes. Aquí está el máximo de la vela siguiente y este es el máximo de la vela siguiente. Entonces, como puedes darte cuenta, la vela central tiene un máximo más alto. Así que ahí se dibuja el fractal. Y lo mismo pasa acá con esas otras 5 velas. 1, 2, 3, y la tercera vela tiene un mínimo muy bajo en la punta de esta mecha que tiene el mínimo, y si revisamos los dos mínimos anteriores están más arriba, y si revisamos los dos mínimos de las velas siguientes pues también están más arriba que el de la vela central. Es por eso que aquí se dibuja el fractal. El fractal es este dibujo que puede aparecer arriba o debajo de las velas y tú le puedes colocar el color que desees. Ese fractal va a mostrarnos los máximos y los mínimos que potencialmente nos pueden brindar buena información para un análisis. Ahora te voy a mencionar algo muy importante, y es que cuando quieres trazar líneas utilizando el fractal, no las traces sobre el dibujo del fractal. Por ejemplo, acá, ahí no se traza la línea se trazaría en el máximo que ese fractal te está mostrando. Por ejemplo, aquí por abajo no se traza aquí, no, eso es incorrecto. La línea se traza aquí. Entonces nos vamos para arriba del fractal y ahí identificamos la punta de la mecha. Y ahí es donde vamos a hacer nuestro trazo. Cuando el fractal se dibuja arriba de las velas se le llama fractal alcista, y cuando se dibuja debajo de las velas se llama fractal bajista. Sin embargo, que sea alcista o bajista no hace referencia a hacer una compra o una venta. En breve te voy a explicar cómo utilizar esta información. Primero vamos a ver la configuración. Y te quiero recordar que esta configuración es la misma y funciona igual en cualquier broker y en cualquier temporalidad y en cualquier mercado. Como puedes ver, la configuración es bastante sencilla. Como puedes ver, aquí puedes modificar los periodos, que sería el número de velas que se va a tomar como referencia para hacer el cálculo. Sin embargo, recuerda que Bill Williams hizo este indicador para que funcionara con 5 velas, así que lo que mejor es utilizar la configuración estándar. Ahora veamos los diferentes usos que se le puede dar al indicador fractal. Empecemos con el reconocimiento de tendencias. Para una tendencia bajista vamos a tener que los nuevos fractales van apareciendo más abajo que los fractales anteriores. Por ejemplo, cuando este fractal alcista aparece más abajo que el anterior, y luego aparece este fractal alcista que está más abajo que el anterior, y aparece
otro fractal alcista que está más abajo que el anterior. Y con los fractales bajistas pasa lo mismo. Aquí apareció un fractal bajista y está más abajo que el anterior. Aquí apareció un fractal alcista y está más abajo que el anterior. Entonces vamos viendo esa relación que hay con los nuevos fractales y eso nos indica que encontramos una tendencia bajista. Por otro lado, cuando tenemos una tendencia alcista, vamos a identificar que los nuevos fractales van apareciendo más arriba que los anteriores. Por ejemplo, este fractal alcista aparece más arriba que el anterior. Ese fractal alcista aparece más arriba que el anterior. Y ese fractal alcista aparece más arriba que el anterior. Y lo mismo pasa con los fractales bajistas. Por ejemplo, este fractal aparece más arriba que el anterior. De esa forma nosotros identificamos que estamos dentro de una tendencia alcista. Y el fractal también nos ayuda a identificar cuando tenemos un mercado en rango. Identificamos que el mercado empieza a entrar en un rango porque los fractales empiezan a aparecer en el mismo nivel. Por ejemplo, un fractal alcista y el siguiente aparece un poquito más arriba, pero en lugar de que aparezca otro más arriba, para identificarnos una tendencia alcista, lo que hace es aparecer más abajo. Entonces no se define una tendencia. Y con los fractales bajistas pasa algo similar. Mira, aparece este fractal bajista que está un poquito más abajo que el anterior y aquí aparece otro fractal bajista que está más arriba que el anterior. En lugar de que aparezca el fractal más abajo, aparece más arriba. Entonces eso ya nos está dando la pauta que nos encontramos en una área en rango. También identificamos que estamos en un rango porque los fractales están apareciendo en niveles muy cercanos. Por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, al mismo nivel casi, aquí tenemos otro que también está casi al mismo nivel. Entonces esa es la diferencia que nosotros vamos a identificar, pues los fractales se están creando en un mismo nivel y así nosotros podemos identificar que esta área de aquí es un rango. Y un último ejemplo para que quede claro lo de los rangos. Cuando vemos que tenemos esos fractales que se crean en niveles muy similares y ya nosotros identificamos que esto es un posible área del rango y más adelante vamos viendo que no hay mucha diferencia entre las distancias donde se han creado los fractales. También podemos identificar soportes y resistencias con ayuda de los fractales. Cuando tenemos dos fractales alcistas que se crean en un mismo nivel, pues ahí identificamos una resistencia. Y cuando tenemos dos fractales bajistas que se crean en un mismo nivel, ahí identificamos un soporte. Ahora, como te he dicho antes, no vamos a dibujar la resistencia ahí donde aparece el fractal. Eso no tiene sentido. Vamos a dibujar la resistencia en donde se encuentran los máximos que ha señalado este fractal. Por ejemplo, aquí tenemos la punta de esta mecha y aquí tenemos la punta de otra mecha, que es lo que ese fractal nos está señalando. Entonces por ahí nosotros podemos dibujar nuestra área de resistencia. Se puede dibujar de esta forma en la que yo lo he hecho con las dos puntas de mechas, o bien se puede dibujar incluyendo también los cierres de las velas. Así tenemos una área mucho más ancha como soporte de resistencia donde el precio podría interactuar. Y en el área de los soportes, pues lo mismo. No lo vamos a dibujar aquí donde se encuentran los fractales, sino que vamos a dibujarlo en los mínimos que nos está señalando ese fractal. Aquí y aquí. Entonces más o menos ahí es donde vamos a dibujar nuestro soporte. Más o menos así nos quedaría el soporte utilizando esos fractales como referencia. Después podemos ver cómo el precio interactúa con esas zonas de resistencia y soporte que hemos identificado.
Aquí interactúa con la resistencia y soporte que hemos identificado. Aquí interactúa con la resistencia, aquí interactúa otra vez con el soporte. Entonces puedes ver que esos soportes y resistencias que identificamos con medida de los fractales son de utilidad. De la misma forma, por ejemplo, pudimos haber detectado aquí en el centro, porque aquí tenemos dos fractales que están en un nivel similar. Podemos trazar acá la resistencia, por ejemplo, y puedes ver más adelante cómo el precio interactúa también con esa zona. Aparte de esto, también nos ayudan a identificar soportes y resistencias dinámicas, que son las líneas que se encuentran inclinadas. Por eso mismo también nos puede ayudar a identificar canales o líneas de tendencia. Por ejemplo, acá puedo utilizar esos fractales que me están mostrando a mí que hay una tendencia bajista. Pues puedo utilizar los máximos que me están mostrando esos fractales para yo trazar ahí mi línea de resistencia. También acá en los soportes, pues yo puedo utilizar los mínimos que me están mostrando sus fractales para trazar una línea de soporte dinámico, y así puedo identificar un canal. Y más adelante, por ejemplo, acá tengo máximo, otro máximo y otro máximo, en donde yo podría trazar mi línea de resistencia, que puedo trazar así como dibujé. En los soportes igual puedo utilizar este y este como puntos de apoyo, y este otro que se crea más adelante, y puedo trazar ahí mi línea de soporte dinámico. De hecho, eso me podría servir más adelante para determinar el cambio de la tendencia. Antes de continuar, debo darte una advertencia. Este indicador no debe de considerarse de una señal de compra o de venta. Solo nos ayuda a identificar tendencias, rangos, soportes y resistencias. Mejor utilizar este indicador en combinación con otro indicador, como lo sería por ejemplo Alligator, o mucho mejor si lo usas en combinación con la elección del precio. Ahora, ya que sabemos toda la información que nos está dando este indicador, te voy a explicar la forma en la que su creador Bill Williams recomienda usarlo. Ten en cuenta que este uso depende de la información del contexto y no es algo que se pueda aplicar siempre. La primera regla es identificar dos fractales opuestos. Por ejemplo, aquí tengo un fractal bajista y el siguiente es un fractal alcista. Esos son dos fractales opuestos. La segunda regla es que la operación se va a ejecutar a favor de la dirección del segundo fractal. Entonces aquí tenemos el primero, segundo fractal, y el segundo fractal está arriba de la vela, por lo tanto es un fractal alcista, así que aquí vamos a buscar operativas en compra o una operación al alza. La tercera regla es ingresar en una compra o en una venta solo cuando el máximo o el mínimo señalado por el fractal se ha roto. Por ejemplo, acá tenemos el fractal, así que vamos a trazar el máximo que ese fractal nos está dibujando, que sería acá. Podríamos también trazarlo como que fuera una área de resistencia, incluyendo hasta el cierre de la vela. Entonces sería más o menos aquí el área completa, así que únicamente vamos a entrar en una compra en este caso cuando esa área sea rota, y como puedes ver, esa vela aquí logra romper esa área, así que solo después que se crea esta vela que rompe el área puedes entrar en una compra. También tienes que saber que en este caso no solamente se va a ingresar en una compra porque el precio rompió esta área del fractal, sino que también debes de analizar la demás información que te está mostrando el contexto. Por ejemplo, aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo, y el precio se encuentra atrapado dentro de este máximo y este mínimo. Así que podemos decir que esto de aquí es un área de rango. Y luego tenemos 1, 2, 3 impulsos y se rompe la línea de resistencia. Y si dibujamos una línea de tendencia, podemos ver que esta línea fue rota aquí. Después tenemos un retroceso y el precio continúa
subiendo. Entonces tenemos acá la información de una reversión. También podemos ver más información, por ejemplo, que acá tenemos un doble suelo donde se rompe el cuello. Tras la ruptura del cuello tenemos un retroceso y después el precio continúa subiendo y ya finalmente pues vemos como el precio logra romper este máximo anterior. Así que aquí podríamos esperar a que trate de seguir subiendo. Como puedes ver, mientras más información hay, mucho mejor es el análisis. Muy bien, traders, aquí terminamos con los ejemplos de este indicador fractal y yo creo que este indicador es muy sencillo, pero puede resultar muy útil para un trader principiante, ya que le ayuda a detectar mejor las resistencias y los soportes, y a un trader intermedio le podría sacar mucho más beneficio usando la acción del precio u otro indicador más como el alligator. Espero que la clase te sea de utilidad y hayas aprendido algo nuevo. Cuídate, nos vemos.